la libre entonemos un himno a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás. Y vamos a iniciar con la de Guillermo León Romero, que se encuentra aquí presente, Carlos Sánchez Mafla, Holbein Giraldo Paredes. Los tres son docentes e investigadores, colegas nuestros, amigos de nuestra Universidad Libre, sede Cali. Todos ellos se han dedicado a los estudios filosóficos y para el caso de Guillermo, va a iniciar con la conferencia intitulada Avances a la teoría de la guerra, la política y el derecho en Carlos Marx. Quiero agradecer primero pues la invitación del doctor Rubén a este evento, en el que ya hemos participado en otras ocasiones. Espero que el tiempo nos alcance porque estamos ya un poquito retardados. El texto que voy a leer se llama Avance a la teoría de la guerra, la política y el derecho, en Carlos Marx, que a su vez es un avance a la investigación sobre la economía política de la guerra. Es un trabajo que estamos adelantando con el semillero Los Unilécticos del grupo de investigación Philo Iuris de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Cali. Esta conferencia, esta ponencia la íbamos a realizar entre uno de los estudiantes miembros del semillero y yo, pero por cuestiones de que se nos cruzó con unas competencias deportivas en Pasto, no alcanzó a llegar el estudiante. Entonces me toca a mí solo. Les agradezco mucho pues la paciencia. Resumen. Quiere hacer relevante que la relación guerra, política y derecho en el contexto conceptual del pensamiento de Marx está íntimamente traslapado de manera interdisciplinar y subordinada a la disciplina económica como la matriz conceptual del materialismo lógico y científico en la epistemología materialista. Relación que históricamente ha estado signada por la atrocidad que en la contienda de la lucha de clases la clase dominante ha ejercido sin ningún tipo de escrúpulos sobre la clase dominada, a pesar de la perorata y la moralina. De allí que, siguiendo la lógica de la exposición, podamos decir, no desde Foucault, sino desde el mismo Marx, que el derecho es la continuación de la política por otros medios. Lo mismo que la política es la continuación de la guerra y que la guerra es la continuación de la economía. Preámbulo. En primer lugar, es necesario poner de manifiesto que las ideas que se van a esbozar aquí acerca de la concepción que Carlos Marx tuvo del derecho como teoría y práctica jurídica emanada del dominio económico, político y militar, no me pertenecen a mí o a nosotros, sino en la medida en que como sujetos somos la síntesis de múltiples determinaciones sociales e intelectuales, donde la última o una de las últimas es la que el semillero Los Unilécticos ha ejercido sobre nosotros, o particularmente sobre mí, puesto que, como dice Marx, comillas, pero aun cuando mi actividad sea científica, etcétera, y muy raras veces pueda yo entregarme a ella en directa comunidad con otros, soy social porque actúo como hombre. No es solo que el material de mi actividad, como el lenguaje mismo, gracias al cual el pensamiento ejerce la suya, me sea dado como producto social, sino que en mi propia existencia esa actividad social, en consecuencia, lo es aquello que yo hago de mí, aquello que yo hago de mí para la sociedad y con la conciencia de mí como ser social. Mi conciencia universal es solo la forma teórica de aquella cuya forma viva es la comunidad real,
la organización social, cierro comillas. Pues no se trata de hacer desaparecer al sujeto a cualquier precio, como ha sido el propósito de los postmodernistas del siglo pasado, como Michel Foucault, tratando de ser consecuentes con la petición de principios de Friedrich Nietzsche de la muerte del hombre, como consecuencia de la teoría atea de Ludwig Feuerbach para poder entonces afirmar el superhombre, sino, como acabamos de ver en el texto de Marx, reconocer en el sujeto un resultado social o acumulado colectivo, si se quiere, haciendo imposible cualquier pretensión narcisista de los intelectuales de creerse con una superinteligencia y una identidad sui generis que les ha sido dada por predestinación espiritual o genética. Pretensiones ambas igualmente metafísicas, puesto que el individuo es la aprehensión ontogénica o fenotípica de su experiencia en la vida social, de acuerdo con las determinaciones históricas y culturales que le hayan correspondido vivir. Y en segundo lugar, por una preocupación didáctica y metodológica, y para claridad de la exposición, vamos a separar en dos secciones los contenidos de la comprensión lógica de este escrito, para mostrar cómo el tema que nos atañe, el del derecho, la política y la guerra y la economía, y o cualquier otro tema que se quiera dilucidar en la obra de Marx, tiene que estar enmarcada en esta comprensión, en cuanto que ella hace referencia a la tópica dialéctica con la que Marx entendía el desarrollo histórico de la sociedad. Es decir, por el cambio dialéctico de un modo de producción a otro, vertigracia, el del feudalismo al capitalismo o el del capitalismo al comunismo, y que él denominaba etapas históricas o reinos de las formaciones sociales. Reino de la necesidad al que empezaba a transformarse para dar paso a otro reino, al reino de la libertad, en el que se concretaba la completa transformación que se había iniciado antes. Concepción esta que Marx heredó del pensamiento lógico de Hegel y que éste había heredado a su vez, de alguna manera, de Immanuel Kant, cuya figura conceptual es la de alteridad o Aufhebung en alemán, es decir, la transformación o devenir de lo uno en lo otro, donde lo otro, lo nuevo, es al mismo tiempo la transformación y la conservación de lo viejo. De allí que también por claridad, pero también por la necesidad de sintetizar, la expresión tome como reino de la necesidad, o tomamos aquí como reino de la necesidad, todas las formas históricas del pasado en su conjunto, todas las formaciones sociales pasadas hasta hoy, hasta el capitalismo como incluidas en este reino de la necesidad. Y solo tomemos la formación social comunista, o como se la quiera llamar, postcapitalista, en el propio sentido del término, que se ha venido incubando desde el siglo XVIII dentro del capitalismo, como el reino de la libertad por antonomasia. Por ser esta la formación social libertaria, en cuanto que en ella desaparecerá definitivamente todo antagonismo de clase, propio del reino de la necesidad, a pesar de que, como dice Marx, comillas, una sociedad no desaparece nunca antes de que sean desarrolladas todas las fuerzas de producción que pueda abrigar, y las relaciones de producción nuevas y superiores no ocupan nunca su lugar en ellas antes de que las condiciones materiales de existencia de esas relaciones hayan sido incubadas en el seno mismo de la vieja sociedad. Cierro comillas. Uno, reino de la necesidad. Todo lo que está sometido a leyes de causalidad en la naturaleza y en la sociedad se llama necesario
en la historia de la filosofía en cuanto a historia y filosofía de la ciencia, es decir, en cuanto a epistemología. Por eso Aristóteles nos dice, comillas, lo que es impuesto por la violencia se llama necesario, cierro comillas. O sea, todo aquello que forzosamente tiene que acaecer a pesar nuestro, que es más o menos lo que el antiguo poeta Hebeno nos dice, comillas, toda cosa necesaria es una cosa triste, cierro comillas. Y es obvio, puesto que la tristeza se da cuando no podemos sustraernos voluntariamente a un mal inevitable, inexorable, como puede ser la pérdida de un ser querido que se ha marchado quién sabe para dónde y hasta cuándo. O también cuando las circunstancias se interponen y hacen imposible la realización de un deseo, como cuando no podemos hacer nada para evitar o reparar la injusticia cometida contra un amigo, porque como dice la canción de Rolando Las Series, la fuerza me hizo callar. 1.1. La violencia es una potencia económica. La lucha de las clases subyugadas para su emancipación en cada formación social tiene que vérselas con la resistencia feroz que oponen las clases dominantes para no dejar de quitar el protagonismo social que ejercen en todos los dominios. Así sucedió entre señores y esclavos en la antigüedad, entre la aristocracia feudal y los siervos de la gleba en la Edad Media, y así sucede entre capitalistas y proletarios en la modernidad. Veamos ahora cómo luchó la burguesía contra el feudalismo y cómo a partir de la violencia logró hacer la revolución capitalista y construir la formación social que le es propia, utilizando para su formación las condiciones heredadas del feudalismo y cómo utilizó sin ningún tipo de escrúpulos todo lo que tuvo a su alcance. Abro comillas. El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata en América, la cruzada de exterminio y sepultamiento de las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias orientales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros, son todos hechos que señalan los albores de la era de la producción capitalista. Tras ellos, pisando sus huellas, viene la guerra comercial de las naciones europeas, cuyo escenario fue el planeta entero. Rompe el fuego con el alzamiento de los Países Bajos, sacudiendo el yugo de la dominación española sobre proporciones gigantescas en Inglaterra con la guerra antijacobina, sigue vertigándose en China, en las guerras del opio, etcétera, etcétera. Las diversas etapas de la acumulación originaria tienen su centro por orden cronológico más o menos preciso en España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra. Pero es en Inglaterra donde a fines del siglo XVII se resumen y se sintetizan sistemáticamente en el sistema colonial el sistema de la deuda pública, el moderno sistema tributario y el sistema proteccionista. En parte estos métodos se basan, como ocurre en el sistema colonial, en la más avasalladora de las fuerzas, pero todos ellos se valen del poder de Estado para acelerar a pasos agigantados el proceso de transformación del régimen feudal de producción en el régimen capitalista y acortar sus intervalos. La violencia es la comadrona de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas otra nueva. Es por sí misma una potencia económica. En la génesis del capital industrial y la acumulación, cierro comillas, en la génesis del capital industrial y la acumulación creciente de las fuerzas productivas, cuyo esplendor hoy nos obnubila, como venimos de ver, más que un proceso pacífico, lo que hubo fue un proceso bélico, macroeconómico y macropolítico, y a la vez micropolítico de las relaciones saber tener y poder acumular, donde en ambajes se utilizó todo tipo de estrategias, pero también en la antigüedad, como en todos los modos de producción basados en la lucha de clases, la violencia siempre jugó un potencial papel económico. Abro comillas. Por parte del pueblo bárbaro conquistador, la guerra sigue siendo, como ya apuntábamos más arriba, una formación normal de comercio, explotado tanto más celosamente
cuanto que dentro del tosco modo de producción tradicional y único posible para estos pueblos, el incremento de la población crea más apremiantemente la necesidad de nuevos medios de producción. Cierro comillas. 1.1.1. La violencia en la acumulación originaria. En la ciencia de la lógica como en la ciencia de la historia, la ley de la causalidad es inevitable, necesaria, ya que ningún concepto o fenómeno brota por sí mismo, sino que tiene conexión con otros que le anteceden o le siguen. Por eso la realidad que hoy vivimos no está desligada de lo que ha pasado, ni virtualmente de lo que pasará. El preludio original, abro comillas, el preludio originario de la transformación, que hubo de echar sus cimientos en el proceso de acumulación del modo de producción capitalista, coincide con el último tercio del siglo XV. El licenciamiento de las huestes feudales, que como dice acertadamente Sir James Stewart, invadieron por todas partes casas y tierras, lanzó al mercado del trabajo a una masa de proletarios libres y privados de medios de vida. El poder real, producto también del desarrollo de la burguesía, en su deseo de conquistar la soberanía absoluta, aceleró la disolución de las huestes feudales, pero no fue esta, ni mucho menos la única causa que lo provocó. Los grandes señores feudales, levantándose tenazmente contra la monarquía y el parlamento, crearon un proletariado incomparablemente mayor al arrojar violentamente a los campesinos, a los siervos de la tierra que cultivaban y sobre las que tenían los mismos títulos jurídicos feudales que ellos, y al usurpárseles sus bienes comunales, cierro comillas. Como se dice de la obra de arte, que cualquier parecido con la realidad nuestra es pura coincidencia. La realidad del desplazamiento de los campesinos en la actualidad colombiana es más que coincidencia para entender el mecanismo de acumulación capitalista que aquí se está siguiendo de acuerdo con aquel modelo originario, aunque tardíamente, generado por el gobierno absolutista, la burguesía naciente y los terratenientes feudales en sus luchas atroces durante la revolución burguesa que dio paso a la modernidad. 1.1.2. Leyes contra el vagabundaje. Todas estas gentes que fueron desplazadas del campo no podían ser absorbidas como mano de obra por el artesanado y la manufactura, que era la tecnología productiva con que se contaba en ese momento. Y además, como fueron intempestivamente arrancados de su acostumbrada forma de vida, no podían adaptarse con rapidez a las nuevas condiciones de su nuevo estado de desocupación y desespero. Y entonces muchos de ellos se convirtieron paulatinamente en mendigos, ladrones y vagabundos. Abro comillas. De aquí que a fines del siglo XV y durante todo el XVI se dictasen en toda Europa occidental una serie de leyes persiguiendo a sangre y fuego el vagabundaje. De este modo, los padres de la clase obrera moderna empezaron viéndose castigados por algo de que ellos mismos eran víctimas, por verse reducidos a vagabundos y mendigos. La legislación los trataba como a delincuentes voluntarios, entre comillas, como si dependiese de la buena voluntad el continuar trabajando en las viejas condiciones ya abolidas. Cierro comillas. Es de esperarse que, por lo menos en el aspecto legislativo, el parecido de esa realidad con la realidad nuestra no sea tan coincidente, aunque la severidad de algunos códigos lo sean, como el Código de Policía actualmente implementado, pues sería una vergüenza para la racionalidad del Estado Social de Derecho y algo muy triste y deprimente por su parecido con lo que fue la legislación draconiana. Abro comillas. En Inglaterra, donde la legislación persiguiendo a sangre y fuego el vagabundaje de la clase obrera naciente comenzó con Enrique VIII en 1530. Los mendigos viejos e incapacitados para el trabajo deberán proveerse de una licencia para mendigar. Para los vagabundos jóvenes y fuertes, azotes y reclusión. Se les atará a la parte trasera de un carro y se les azotará hasta que la sangre emane de su cuerpo, devolviéndolos luego bajo juramento a su pueblo natal o al sitio en que hayan residido durante los últimos 3 años
para que, entre comillas, se pongan a trabajar. Al año 27 de su reinado, Enrique VIII reitera el estatuto anterior, pero con nuevas adiciones que lo hacen todavía más riguroso. En caso de reincidencia y vagabundaje, deberá azotarse de nuevo al culpable y cortarle media oreja. A la tercera vez que se le sorprenda, se le ahorcará como criminal peligroso y enemigo de la sociedad. También Eduardo VI, en el primer año de su reinado, en 1547, ordena, entre otras cosas, todo el mundo tiene derecho a quitarle al vagabundo sus hijos y tratarlos bajo su custodia como aprendices, los hijos hasta los 24 años y las hijas hasta los 20. Si se escapan, serán entregados como esclavos hasta la dicha edad a sus maestros, quienes podrán cargarlos de cadenas, etcétera, a su libre albedrío, cierro comillas. Diversos episodios tan absurdos y rayanos en la irracionalidad como estos, donde la legislación coadyuva a la sumisión de la clase obrera naciente mediante la violencia indiscriminada, la mayoría de las veces sin ninguna resistencia, son recreadas en obras artísticas y científicas como las de Michel Foucault sobre la historia de la locura en la época clásica, literarias como la de Victor Hugo, la del Marqués de Sade y la de Charles Dickens, y las filmográficas como las de Pier Paolo Pasolini en la modernidad, en la contemporaneidad. Sucesos traumáticos estos que, al ser expresados mediante el lenguaje, se hacen sublimables en la cultura, según Freud, en tanto que expresión del inconsciente colectivo del patos etiológico de nuestro malestar en la cultura, que no solo es la expresión psicosexual traumática, sino también la expresión morbosa de la componente agresiva de los instintos, que nos ayudan a explicar no solo el porqué de las guerras, sino también sus motivaciones desde la economía psíquica. 113. Poder y terrorismo de Estado. La costumbre de la fuerza y la fuerza de la costumbre se van amalgamando para hacer pasar por normal lo anormal y viceversa. Como estos episodios originarios del Capital, pues tal como dice la sabiduría milenaria y popular, entre comillas, después de la tempestad viene la calma. Pero antes de que llegue la calma, se hace evidente cómo el Estado capitalista, que brota de las entrañas de la sociedad feudal, se va consolidando a través de las formas jurídicas que en sus inicios llevan el sello violento de la imposición del poder que raya en el terror. Después de ser violentamente expropiados y expulsados de sus tierras y convertidos en vagabundos, se encajaba a los antiguos campesinos mediante leyes grotescamente terroristas, a fuerza de palos, de marcas, a fuego y de tormentos, en la disciplina que exigía el sistema de trabajo asalariado. En el transcurso de la producción capitalista se va formando una clase obrera que, a fuerza de educación, de tradición, de costumbre, se somete a la exigencia de este régimen de producción como a las más lógicas leyes naturales. Todavía se emplea de vez en cuando la violencia directa extraeconómica, pero solo en casos excepcionales. Dentro de la marcha natural de las cosas, ya puede dejarse al obrero a merced de las leyes naturales de la producción. Durante la génesis histórica de la producción capitalista no ocurre aún así. La burguesía, que va ascendiendo pero que aún no ha triunfado del todo, necesita y emplea el poder del Estado para regular los salarios, es decir, para sujetarlos dentro de los límites que convienen a los fabricantes de plusvalía y para alargar la jornada de trabajo y mantener al mismo obrero en el grado normal de subordinación. Cierra comillas. Subordinación que, en la medida en que las fuerzas productivas se acrecientan y la población aumenta por la misma lógica del capital, una parte de esa población que no puede ser absorbida por el mercado laboral directamente, que es una constante del régimen capitalista de producción desde sus orígenes, como hemos visto, es mantenida en la miseria como una superpoblación relativa. Y para su control, Vera Foucault y Deleuze explican que la sociedad se inventó toda suerte de encierros en masa para aprisionarlos
y de los cuales se desprendieron después, por la diversificación de este control, las cárceles, los hospitales y las casas de beneficencia, no menos disciplinados que las fábricas, las escuelas, los monasterios y los cuarteles. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás.